Juan Pablo Ventosa, CEO de Human Performance. Su experiencia profesional de más de 30 años en gestión del talento y eficiencia organizacional lo ha colocado también como uno de los expertos en desarrollo directivo y de recursos humanos más relevantes. Es consultor, directivo, consejero asesor y miembro de consejos de administración de diferentes organizaciones, tanto privadas y sin fines de lucro. En la actualidad, participa en proyectos de cambio organizacional, colaborando directamente con comités de dirección y actuando como coach de líderes empresariales. Es un experto en eficiencia organizacional a través de la mejora de rendimiento de las personas. Juan Pablo ha colaborado como autor y coautor en diversas publicaciones. Entre sus colaboraciones destacan los títulos Claves para medir la inversión en formación, Octavo reto, Se me van, claves para la retención de talento, El futuro de la formación de la empresa y Reflexiones para el formador. Muchísimas gracias a lo que es a medir por su amable invitación y sobre todo por el éxito en esta organización del 57 Congreso Internacional de Recursos Humanos. A lo largo de esta presentación, lo que voy a dedicarme es a presentar dos partes. La primera es de dónde venimos, dónde estábamos en esta última década y qué es lo que ha ocurrido, para a partir de ahí extrapolar una serie de conclusiones y recomendaciones sobre cómo gestionar el talento en esta nueva era digital. ¿Dónde estábamos a lo largo de esta última década en el mercado del trabajo a nivel global? ¿Y qué es lo que nos ha estado ocurriendo? Fíjense ustedes que hace escasamente 10 años aparecía el término VUCA, un término que hacía referencia a la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, y que poco a poco está siendo sustituido por el término BANI. Ese acrónimo que hace 10 años empezaba a popularizarse, no fue hasta hace 5 más o menos que empezamos a entender qué era lo que suponía y a interiorizarlo. Y a todo esto lo que le añadimos la convulsión provocada por una pandemia a nivel global, vimos que todos esos cambios de una aceleración en la sociedad, en el mercado, fruto de una era digital, de una automatización, pues con la pandemia, si algo ocurrió fue que todo ese proceso se aceleró. Ya de por sí era convulso el mundo VUCA, imagínense ustedes elevándolo a la máxima exponencia, al máximo exponente con la pandemia. Ya lo decía el ingeniero Slim, que esta no es una era de cambios, sino un cambio de era. Porque si algo nos dijeron de pandemia es que estábamos en una nueva normalidad, cuando la realidad nos ha hecho ver que de normalidad no tiene nada y lo que realmente estamos es una nueva realidad. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice que si el World Economic Forum, en su informe de Future of Jobs de noviembre del 2020, hace escasamente 18 meses, decía que lo que hubiera ocurrido en una década acabará sucediendo en pocos meses o escasos años, especialmente en el ámbito laboral. Por tanto, aceleración gracias a esa era digital, a esa transformación y automatización, pero con la pandemia esa aceleración todavía se ha producido más rápido, en especial en el mercado laboral. De hecho, lo que estamos platicando es que hay sensaciones o situaciones como esta misma en el informe que decía que hasta 85 millones de trabajadores serán desplazados. Desplazados es un eufemismo, desvinculados de sus puestos por la sucesiva implantación de máquinas y de tecnología en las organizaciones. Esa que es una noticia que hay que creérsela o no, la podemos agarrar con pinzas, es una noticia que lo que está diciendo es que 85 millones de personas van a perder sus puestos de trabajo.
Insisto, no sabemos si son muchas o pocas en el marco del contexto global, pero yo les sugiero que solo como dato piensen ustedes que la implantación del coche autónomo, tecnología que ya existe desde hace pocos años, que no está implantada más que en pequeños lugares, en algún estado de Estados Unidos, en la Unión Europea ya existe la tecnología, pero no se ha legalizado y no será aplicable hasta el 2030, dentro de 8 años. Solo como reflexión, en la Unión Europea, con una tecnología ya existente, dentro de 8 años, la pregunta es, ¿qué haremos con los más de 4 millones de choferes profesionales? Y eleven esa cifra los choferes a nivel global. Si quieren sentir un poco de vértigo, les recomiendo el libro de Andrés Oppenheimer, periodista de la CNN, que se llama Sálvense quien pueda, que es un poco la evolución previsible de las principales profesiones, desde la medicina, pasando a los auditores, los abogados, los choferes, la hostelería, la restauración. Pero no todos son noticias malas. Al final, pues nuevos problemas, nuevas soluciones, porque efectivamente habrá mucho puesto de trabajo desplazado y transformado, pero también se va a generar mucho más, ¿no? Tanto es así que en ese mismo informe se hace referencia a que 97 millones de empleos serán generados a través de las nuevas formas de trabajar derivadas de las aplicaciones, de los robots, de los algoritmos, de la inteligencia artificial. Digo, no sé si serán 87 o 97, pero está claro que nuevos problemas, nuevas soluciones. Y si algo ha ocurrido es que con esta pandemia, eso de los 85, 97, hoy los números se nos han quedado chicos. Se calcula más de un 25% de la gente, un 25% más de esos 85 millones y esos 97 millones, y que esos plazos que habíamos calculado, que las cosas en pocos años o en pocos meses en el mercado laboral, pues realmente se estarán reduciendo más estos plazos. Por lo tanto, cambios más vertiginosos, más rápidos de lo que inicialmente ya estábamos temiendo. Y esto en sí es una oportunidad, una buena oportunidad. Fíjense que la pandemia aceleró las tendencias, la manera que trabajamos, en la manera que compramos, en la manera que nos relacionamos. Tanto es así que, solo como dato, durante la pandemia, la persona que más ha venido a visitarnos en casa ha sido el repartidor de Amazon. Alguien que ni tan siquiera consumíamos prepandemia. Tanto estamos cambiando muchas cosas a lo largo de este proceso buca agravado por una situación de pandemia. Y lo que está claro es que las organizaciones sí ven la necesidad de apresurarse. Anteriormente a la pandemia estaban sensibilizándose, algunas dando los primeros pasos, pero esta pandemia ha creado un sentido de urgencia sobre la transformación digital. Como dice el IBM, el instituto que está generando el Instituto for Business Value, dice que la aceleración de la transformación digital como consecuencia de la pandemia se ha disparado. No sé si en 59 o 57, quedémonos con las tendencias. De la misma manera que aquellas iniciativas de digitalización, de transformación digital que las organizaciones y las empresas estaban planteándose antes de la pandemia de manera persistente, de manera poco convencida, al finalizar la pandemia, 2 de cada 3 proyectos ya han sido implantados. Eso significa que esa aceleración te ha asumido con una convicción absoluta de que hay una nueva realidad y no de que volvemos a esa nueva normalidad. Y es que al final no volvemos al mismo lugar que la anterior, que prepandemia. Existe algo que es clarísimo. Hay una mayor alfabetización digital. Las empresas no tenían, ni tan siquiera conocíamos lo que era el Teams. Utilizábamos el Zoom, pero de una manera sistematizada.
Y las personas, los colaboradores, los trabajadores hemos visto las ventajas y las desventajas de trabajar en el remoto. Tanto es así que ahora ya no es mayoritariamente presencial y unos pocos trabajando en remoto o en teletrabajo o en home office. Durante la pandemia hemos tenido un 43% de la gente trabajando en híbrido y hoy ya se empiezan a hablar de conceptos como el flex work, el anywhere office y otras distinciones que hasta el momento no estaban presentes. Todo el mundo ha visto las ventajas que se producen, pero no solo las ventajas, sino que las organizaciones también están conociendo las desventajas que se producen. Por ejemplo, es la pérdida de control del proceso productivo de la gente que está trabajando en remoto. ¿A qué me refiero con todo esto? Me refiero a algo es que en estos momentos somos conscientes de que la manera de comunicarnos, la manera de reunirnos, la manera de trabajar en equipo, la manera de tomar decisiones están cambiando. Y si están cambiando significa que hay una primera conclusión que deberíamos tener clara. El perfil del líder requerido en esta nueva realidad es distinto al perfil del líder que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, esa nueva redefinición nos tiene que dar respuesta a determinadas incógnitas. Si no, sugiero que se fijen ustedes en esta sencilla pregunta. Hagan ustedes esta pregunta en sus comités de dirección, a sus líderes en sus organizaciones, y digan cómo en un entorno híbrido o de teletrabajo, cómo estás manteniendo el compromiso y la cohesión de tus equipos. Porque si no tienen respuesta a esta pregunta, es que el perfil del líder no está cambiando. Así pues, tenemos que adaptar un perfil de líder y tenemos que ser conscientes también, como dice George Bersin, el famoso George Bersin, que las carreras están cambiando. Miren, antes buscábamos un job for life, un trabajo de por vida. Recuerdo un cliente mío que hace años me contaba que cuando él entró a trabajar en el banco, su papá mató un conejo para celebrarlo en casa. Antes la gente quería un puesto de trabajo en una buena empresa y a ser posible que pasara toda la vida. Y lo que estaba haciendo era dejar que la carrera implícitamente la gestionara su carrera la empresa. Posteriormente, cuando el valor de la empresa no era tanto, las empresas ya no podían permitirse garantizar un empleo de por vida, pues de manera proactiva o reactiva, el empleado iba cambiando de empresas a lo largo de su vida. Y con una gestión, ya digo, más proactiva o más reactiva, el empleado iba gestionando su propia carrera. Hoy, esto que duró hasta hace poco prepandemia, la situación está cambiando. El mercado laboral, mucho más pixelado en términos de George Bersin, está llevándonos a que algo que es una realidad diferente. Las empresas van a tener menos empleados de las que tienen. Derivado de, por un lado, los beneficios como consecuencia de esta transformación digital. Haremos las cosas de manera más eficaz, sobrará menos manos y se harán de manera más automatizada. Por tanto, tendremos menos gente. Por el otro lado, las relaciones laborales se irán complicando más. Y las nuevas generaciones vienen con un nivel de compromiso inferior y las organizaciones no nos estamos adaptando. A ello no estamos sabiendo reaccionar. Por lo tanto, las carreras en la era digital van a ser diferentes. En lugar de en qué empresa o para qué empresa trabajo, será para qué empresas contribuyo y de qué manera. Yo voy a lo largo de mi carrera a trabajar como empleado o como part-time o como freelance
o como nómada digital y podré trabajar simultáneamente para más de una organización. Y mi compromiso será más con el resultado que necesariamente con la organización. Es mi compromiso con la organización vendrá absolutamente correlacionado con el compromiso que tenga la organización conmigo. Vamos a tener una realidad diferente también en la relación de empleados con sus respectivas organizaciones. Porque al final, y vuelvo a otro dato, en este caso del informe del Global Talent Trends de Mercer, dice que el 77% de lo que son los ejecutivos, los directivos, creen que los trabajadores de la gig economy o los nómadas digitales serán una fuente de reemplazo sustancial de los trabajadores full-time en los próximos 5 años. Insisto, hay verdades, mentiras y estadísticas. Estos datos dependerá del momento en el que pongamos el termómetro. Pero la esencia de esta afirmación es que los directivos consideran que las empresas van a ir sustituyendo a empleados full-time por nómadas digitales, por trabajadores de la gig economy, por freelance. Hoy no es de extrañar que alguien pueda contar con un diseñador multimedia o un programador informático que trabaje como freelance desde Bangalore, en la India. ¿Por qué? Pues porque las relaciones laborales aprietan o porque la escasez de talento o porque no vale la pena contratar a esa persona full time. Tanto, ojo, que la tecnología ha favorecido la economía gig y hoy se han disparado el número de nómadas digitales a nivel global. Y ya no es lo que hablamos de trabajo híbrido o de trabajo presencial o de teletrabajo, sino que aparecen conceptos como decía antes, del Anywhere Office, o encontramos otros conceptos como el Flex Work, ¿no? Y todo esto nos trae una realidad de situaciones y de consecuencias que hasta el momento nunca nos habíamos planteado. Por ejemplo, si yo aplico una oferta en Nueva York y me contrata una empresa en Nueva York, pero decido irme a trabajar a Yucatán, ¿dónde me va a pagar la empresa? ¿Con los sueldos de Nueva York o de Yucatán? ¿Dónde voy a pagar impuestos? O llevándolo a otro extremo. Si yo estoy teletrabajando y salgo de mi baño diario de la regadera, resbalo, Dios no lo quiera, y me rompo una pierna, ¿es eso un accidente del trabajo in itinere? O depende de si iba a la cocina a servirme un café, no lo es, y si en cambio iba después del baño a sentarme frente a la laptop, sí es un accidente del trabajo. Fíjense que tenemos aspectos que es resolver sobre compensación, sobre relaciones laborales y accidentes del trabajo. Tenemos también situaciones en las que la fiscalidad de dónde se paga. Vamos a ver situaciones que hasta el momento no conocíamos. Pero mientras todo este hardware o todo este cambio está todo modificándose, la realidad es que nuestro hardware humano, el cerebro, el corazón, las emociones, siguen siendo la misma. La tecnología nos cambia en cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos, pero nosotros seguimos siendo los mismos. Es por ello que la automatización, ¿vale?, y la tecnología lo que nos tienen que ayudar básicamente es humanizar el trabajo. Si la tecnología y la automatización y la digitalización lo que hacen es sustituirnos, entraremos en un conflicto. Tanto de la misma manera que yo decía que antes que el perfil del líder debe cambiar y adaptarse, debemos entender que la tecnología no es un fin en sí misma, es un medio. Y tiene que ayudarnos a conseguir hacer el trabajo de manera más eficaz, humanizando el trabajo. Y ahí
la paradoja al resolver, porque humanizar la manera en que concebimos el trabajo es estratégico, ¿vale? Para futuro, de cara a futuro, en lo que es la gestión del talento. ¿Cómo vamos a hablar de compromiso y motivación cuando vamos a seguir prescindiendo de gente porque lo van a sustituir las máquinas? Es ahí cuando se nos abren muchas oportunidades. Oportunidades y retos que resolver y que los podemos resolver en ese futuro de manera proactiva. Y la pregunta del millón es ¿cómo vamos a predecir esos retos y esos cambios que tenemos que llevar a cabo? Y esos retos y cambios, como decía Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es precisamente diseñándolo, es construyéndolo. Por eso que, entrando ya en esta segunda parte de esta presentación, lo que me gustaría es poner encima de sus mesas una serie de consideraciones para tener en cuenta. Además de la modificación de este perfil de liderazgo y además de esa advertencia de que la digitalización no tiene que sustituir, sino tiene que de manera más eficaz también humanizar el trabajo, ahora podríamos empezar a hablar de cosas como que conforme la tecnología nos ayuda a eliminar el trabajo rutinario, es decir, eliminamos la parte automatizable, la parte de poco valor, lo que realmente marca la diferencia son esas capacidades distintivas humanas. Nos va a liberar de tiempo y de tarea repetitiva y van a emerger determinados valores y fuentes de talento aplicables en otras situaciones y en otros momentos en el mismo o en nuevos puestos de trabajo. Entonces, estaba yo la semana pasada en una visita médica, control rutinario anual después de una intervención quirúrgica, y mientras el doctor se estaba peleando con la tecnología, intentando imprimir unas autorizaciones para unas pruebas y unos diagnósticos, empezamos a platicar sobre la inteligencia artificial y contaba, decía que ese doctor, un especialista, su nivel de expertise estaba condicionado al número de pacientes con esa misma patología que era capaz de ver a lo largo de su vida profesional. 15, 20, 30 pacientes, pero que sin embargo con el mundo, con la tecnología y el mundo digital, ese mismo doctor era capaz de tener en tiempo real decenas de miles de historias clínicas atendidos en todo el mundo, lo que le ayudaba mucho más a ver cómo mejorar la calidad del diagnóstico, cómo seguir historias médicas, cómo prescribir el medicamento, la medicación y la terapia adecuada. Es decir, todo el proceso del diagnóstico y el proceso del seguimiento estaba viéndose mejorado gracias a la tecnología. Y en eso coincidíamos el doctor y yo. Sin embargo, él me hizo ver una cosa que yo no era capaz de visualizar, que por eso les planteaba esta observación. Es decir, conforme la tecnología nos ayuda a eliminar el trabajo rutinario, habrá capacidades distintivas humanas que serán más importantes. ¿Saben qué me contó el doctor? Dijo, todavía no sé cómo la inteligencia artificial o la tecnología me va a ayudar a notificar a un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer. La tecnología llega hasta cierto punto, pero la parte humana es clave. Y debemos lograr que la digitalización contribuya a la humanización del trabajo. Es así como sumaremos y no como nos estaremos en conflicto con la tecnología. Por tanto, conforme vayamos eliminando ese trabajo rutinario, la tecnología lo que nos tiene que permitir es identificar bolsas de talento. Esas bolsas de talento que existen entre nuestros colaboradores.
Me permito llamarlo estos yacimientos de talento. Porque al final lo que veremos es que nos espera una labor de prospección y de skilling, de identificación de otras habilidades, de upskilling, de reskilling, de evolución, de desarrollo en los próximos años. Por ejemplo, veamos, imaginemos un planteamiento en que podemos hacerlo de manera proactiva o reactiva, de identificación de cuáles son esas habilidades necesarias, ¿no? Nos vamos a encontrar cosas como que ese es el rediseño inteligente de los procesos y los puestos, y no de manera reactiva, es decir, proactivamente intentar anticiparnos a qué es lo que va a suponer esta sucesiva digitalización de la economía. Digo, el rediseño inteligente de los puestos es lo que nos va a permitir anticiparnos a la hora de identificar el enorme potencial de habilidades que tenemos en la organización. Intento explicarle. Fíjense ustedes por un momento en una planta que se ve automatizada y que entra la digitalización a marchas forzadas. ¿Qué hacemos? ¿Desvinculamos? ¿Corremos a la gente? ¿A esos blue collar que cambiaban y que producían a cambio de un sueldo y que ya no tienen tarea por desempeñar? Porque, fíjense, ya no vamos a tener esa oportunidad. Otra de las tendencias, cuando veamos que no vamos a tener la posibilidad de despedir a la gente alegremente, en los próximos años no vamos a poder despedir alegremente a la gente. Porque la responsabilidad social corporativa, porque los analistas financieros no nos lo van a permitir. Los estados no nos van a permitir que hayamos contratado a gente teóricamente competente y las despidamos por incompetentes. Los sindicatos van a atendernos con las uñas fuera. Y las empresas van a ser responsables o corresponsables de lo que es la actualización permanente de sus trabajadores para que sean empleables. De la misma manera que con los blue collars en una planta vamos a ser capaces de tomar dos decisiones. Una, desvinculamos, el problema ya es nuestro. O dos, gracias a que la tecnología nos ha liberado de tareas rutinarias y repetitivas, yo ese talento lo puedo reconvertir, por ejemplo, en mantenimiento de las máquinas o en badimentos de nuevos empleados. Esa experiencia, ese conocimiento de la organización sigue siendo valioso. No se trata persona dentro, persona fuera. Se trata de ver estas personas que esa tarea de manera proactiva he anticipado que ya no pueden, ya no la van a seguir desempeñando. Me interesa a mí ser capaz de hacer un upskilling o reskilling para que sigan aportando más valor en la organización. ¿Por qué no voy a poder prescindir de ello? Bien, y para ello esto lo tengo que abordar desde un planteamiento estratégico. Es decir, lo hemos visto en industrias más maduras, como la banca, que con la implantación hace décadas ya de los cajeros automáticos bajaron el número de ventanillas y de cajeros, pero sobre todo reconvirtieron el papel de tarea repetitiva en atención al cliente o en venta cruzada o incluso en venta de productos y servicios. Ahora tenemos que ponerle un poco más de foco estratégico e intentar en nuestra organización, intentar predecir cuáles serán esos puestos que van a desaparecer en nuestra organización debido a esa sucesiva, o decir, esfuerzo en digitalización. ¿Qué otros puestos van a seguir en nuestra empresa y que probablemente van a seguir los puestos, pero tendrán que desempeñarse de manera diferente gracias a la tecnología? Y por último, ¿qué puestos nuevos se van a crear? Yo sí les puedo decir que hoy
las compañías, y se lo dice un consultor que trabaja con las principales empresas, a mi entender, las empresas hoy no tienen ni idea de qué talento necesitarán en un plazo de 5 años. Hace escasos meses leía un artículo Harvard Business Review que decía las 21 profesiones de recursos humanos que surgirán dentro de 10 años. Debo reconocer, y desde la humildad, que 15 de esas profesiones no las entendía, todavía no las visualizo. Tanto ese ejercicio de anticiparnos en la visibilidad y la visualización de cómo la tecnología va a cambiar nuestros trabajos y cómo afectará a los puestos, es clave para una organización para poder humanizar el trabajo y no dejarlo todo a las consecuencias reactivas de la implantación de la tecnología y la digitalización. Tanto ese es otro de los cambios o de las consideraciones que debemos tener encima de la mesa. Como digo, no nos van a dejar despedir a la gente y cambiarla. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no hay profesionistas en el mercado para las nuevas profesiones. No las hay. Y por lo tanto, además, hay un costo social de que si no somos corresponsables en la actualización de todos estos empleados que van a quedar desactualizados, estaremos expulsándolos del sistema. Estamos hablando mucho de la experiencia de empleado, de poner al empleado en el centro de todo. Pero poner al empleado en el centro significa también preocuparnos por el empleado. Que si el empleado y las personas son el principal activo de la organización, lo que no podemos dejar es que se nos dé precio. Tanto, hagamos desde un punto de vista de estrategia un ejercicio sucesivamente reevaluado de qué puestos van a quedar modificados, qué competencias van a quedar obsoletas, qué nuevas habilidades podemos utilizar ante nuevos puestos de trabajo o los actuales ejecutados de manera diferente. Y pues las empresas vamos a ser menos talent taker, como digo, no habrán determinados puestos en el mercado, y tendrán que ser más talent maker. Es decir, ¿qué significa? Que por fin, en ese nuevo perfil del líder, vamos a entender todos de que el líder también es desarrollador de personas. Algo que venimos diciendo y lamentablemente no haciendo lo suficiente. Es decir, la empresa será corresponsable, como también lo debe ser el trabajador, de su propia empleabilidad. Pero el líder tiene que lograr los resultados con el mejor equipo posible. Por lo tanto, ese desarrollo de su equipo va a ser clave. ¿Y eso qué significa? Que básicamente vamos a tener que entender que un uso inteligente de la tecnología para aprender es también humanizar la tecnología. No solo me tienen que hacer trabajar de manera diferente, tienen que hacerme trabajar de manera diferente, pero que además, en paralelo, me ayude a desarrollarme. No es implantar tecnología como consecuencia de la digitalización. Es implantar tecnología ayudándome a desarrollar y a sobrevivir en un entorno corporativo. Consideraciones para recursos humanos. En primer lugar, ya se está viendo en el mercado menos preocupación por la capacitación de la gente. No podemos ir persiguiendo a los empleados. Los cambios son tan importantes que lo que tenemos que preocuparnos por anticiparnos a lo que viene. Tenemos que empezar a hablar más de aprendizaje que de capacitación. No es lo mismo decir ya lo hemos enseñado que ya lo han aprendido. Ni es lo mismo ya lo hemos enseñado que ya lo han aprendido, ni ya lo han aprendido que ya lo están aplicando. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es, por un lado, vincular el aprendizaje con el desempeño. Linking learning to performance. Ligar
vincular el aprendizaje con el desempeño. Que aprendan lo que necesitan para actuar, para trabajar, para rendir de la manera que se espera. Es así como garantizaremos que la gente es productiva. En resumen, lo que necesitamos es convertir el talento, ese talento que todos tenemos con habilidades diferenciadas, en resultados. Es importante entender todos, desde el primero, desde el líder con L mayúscula, hasta el último empleado o empleada, que debe ser un autolíder o una autolíder, que tenemos que generar una cultura de desarrollo y de autodesarrollo. Que no estamos acabados. Es decir, que no soy un producto terminado, que soy un producto en curso, un producto semiterminado, que día a día me estoy haciendo más y mejor. Y ya no me sirve aquellas preguntas, ¿y tú qué estudiaste? ¿Cuándo? ¿Cuando salí de la universidad o lo que aprendí ayer? Estamos hablando que si la tasa de cambio externo, lo que pasa en la sociedad, en el entorno, es superior a la tasa de adaptación de la empresa está muerta. Podemos discutir la fecha de caducidad, pero la fecha de función. Pero si no somos capaces de adaptarnos al ritmo de cambio externo, no sobreviviremos como empresa. Pero como empleados, si no somos capaces de adaptarnos al ritmo que cambia la empresa, también estamos muertos. Y eso solo se puede solucionar con una cultura de desarrollo y de autodesarrollo, llamando al adulto, al empleado o a la empleada, y haciéndole responsable de su propio desarrollo. Ojo, y corresponsable al líder directo, para que entienda de una vez que cuanto mejor preparado esté su equipo, mayor probabilidad de conseguir los objetivos y de plantearse objetivos todavía más ambiciosos. Por tanto, es necesario generar un growth mindset, una mentalidad de crecimiento continuo, de cultura y de desarrollo y de autodesarrollo. Porque al final la compañía tiene que anticiparse a futuro. No puede desvincularse de la voluntad de mantener empleables a sus empleados. Pero lo que está haciendo cada vez más es poner el gimnasio. Pero la musculación va por cuenta del empleado. Y el personal trainer es el líder inmediato. Insisto, llamar al adulto, todos los empleados tienen que entender medianamente, tienen que entender de los cambios que van a haber. Decía antes que las empresas no tienen ni idea de qué talento necesitarán, pero sí deben dar visibilidad interna y hacer ver a todos los empleados de las necesidades de talento que la compañía va a tener en los próximos años y dotar de medios para que puedan actualizarse y redefinir perfiles de liderazgo para que asuman el desarrollo de sus equipos. Al final, creo yo que si tuviera que poner un eslogan, un claim, sería empleabilízate. Y si lo buscan en Google, solo hay una palabra en estos momentos. Solo hay una referencia, empleabilízate. Hablamos mucho, mucho, mucho de la empleabilidad. Como hablamos de la ética, que decimos que la ética es aquello que los demás no tienen, hablamos muy poco de nuestra ética. Hablamos mucho de la empleabilidad, pero muy poco de nuestra empleabilidad. En una convención de 500 directivos de recursos humanos, viendo las competencias previsibles que hay que desarrollar de cara a futuro, alcanzamos un acuerdo sobre cuáles eran las básicas. Y la siguiente pregunta que les hice fue, díganme ustedes, ¿cuánto tiempo dedicaron al desarrollo de esas competencias estratégicas el año pasado? La media entre 500 personas fue de 11 horas.
Si me dicen ustedes, VUCA y pandemia aceleran muchísimo, lo que está pasando en el entorno afecta mucho a las organizaciones y los profesionales de recursos humanos nos actualizamos solo con 11 horas al año. Me parece insuficiente para ser capaces de sobrevivir ante el tsunami que está llegando encima. Así pues, el empleabilidad es un mensaje para todos. En primer lugar, para los recursos humanos. Hay que trabajar en la empleabilidad nuestra permanentemente. En segundo lugar, para la organización como tal, a través de los líderes, para dar visibilidad de esas necesidades de talento que decía antes, que imaginamos, ¿no? Pero también de facilitar los recursos para que todos los colaboradores y colaboradoras puedan actualizarse de manera permanente y mantener así su empleabilidad. Y por último, también un mensaje a los colaboradores y colaboradoras. Es decir, el cambio empieza por uno mismo. Es decir, es aquello de no pienses tú qué es lo que puede hacer la empresa por ti mismo, sino tú asume la responsabilidad también de qué debes hacer para mantenerte empleable. En resumen, ya por acabar, les diría que las fronteras se están haciendo borrosas. La tecnología está diluyendo fronteras. Yo tengo 2 niñas pequeñas, 2 cuatas, y ya me las conocen la mitad de mis clientes y un tercio de los proveedores, porque interrumpen mis videoconferencias y a través del Zoom les permito que entren en mi casa cuando quieran. Es decir, ¿qué pasa? Que estamos abriendo nuestra intimidad, nuestros domicilios y en ocasiones pues nos conocen más de lo que nos conocerían en el puesto de trabajo. Esa casa-oficina, esa frontera, como digo, se ha difuminado, se ha diluido. Pero fíjense ustedes otras cosas. Yo vivo la mitad de mi tiempo en España y la mitad de mi tiempo en México. Y trabajo para empresas en diferentes países en hasta 8 horas de diferencia horaria. El lunes de la semana pasada fue feriado en la ciudad en la que yo vivo en España. Estuve trabajando, estuve grabando una conferencia, estuve impartiendo un curso en Monterrey, tuve una jornada, una entrevista del trabajo, una junta de trabajo en Lima. Nadie se enteró que aquel día era feriado en mi casa. Nadie se enteró, casi nadie, que yo estaba a 7 horas de diferencia. Tengo el honor de ser profesor de radio en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. El viernes de la semana pasada me tocaba de 12 de la madrugada a 2 de la madrugada dar clases, porque el diferencial horario con 7 horas hacía que estaban en mi casa a medianoche. ¿Me explico? Hemos abierto nuestra intimidad, estamos abriendo nuestra disponibilidad, estamos abriendo nuestro calendario fuera de horas de trabajo, incluso en días feriados. Conclusión, es decir, sí, con todo ese cambio, esa nueva realidad, todavía nos preguntamos que por qué hace 10 años que viene cayendo el compromiso de los empleados en picado. Todavía seguimos preguntándonos que por qué estas nuevas generaciones no están tan comprometidas ni motivadas como lo estábamos nosotros. Fíjense, si queremos humanizar las consecuencias de la digitalización, lo que vamos a tener que crear es mayor capacidad personal. Las organizaciones y los líderes van a tener que ayudar a mantener la salud, no sustituir la responsabilidad. Pero hay temas de salud física, psicológica, emocional e incluso económica, que si realmente queremos tener gente vinculada, motivada
y contribuyendo en el proyecto de nuestras organizaciones en el propósito, o bien la compañía entiende que tiene que cuidar a sus empleados y que los líderes debe ser, otra vez, cambio del perfil del líder, una de sus principales responsabilidades, o bien, en lugar de beneficiarnos de la tecnología, perderemos el factor humano en las empresas. Y ya por último, les dejo con una pequeña frase de Richard Branson, el CEO y fundador de Virgin, ¿no?, que dice que cuide a sus empleados y ellos cuidarán de tu negocio. Es tan simple como esto. Empleados sanos y comprometidos es su principal ventaja competitiva. Parece obvio, pero cuesta más llevarlo a la práctica. Muchísimas gracias y cordial salud. Espero haya sido de utilidad. So how do you support your team's development with one single solution? Meet GymPass. GymPass is a complete corporate well-being platform that meets the needs of your entire team and even their families. From off to on, with access to a variety of gyms, online classes, and trainers. Ready to kickstart the best well-being solution at your workplace? Contact us. Con comprobada experiencia local e internacional, Adecco participa en la evolución constante de las empresas que entienden que la solución para ser más exitosas es transformar su negocio hacia un modelo más innovador, eficiente y productivo. Adecco, gracias al expertise obtenido en largos años de servicio a todo tipo de empresas, marca el rumbo a seguir ante la situación actual, ofreciendo servicios especializados para enfrentar el presente y potenciar el futuro. Software Psicos, Seguridad Social, Nómina y Administración de Personal. Único software certificado por el IMSS. Ventajas competitivas, ahorro, cálculos hasta 80% más rápidos, 0 errores y 0 multas. Seguridad, hosting certificado para el resguardo seguro de información. Múltiples soluciones, módulos que se adaptan a la operación y procesos de tu empresa. Actualización, adaptado a los diversos cambios fiscales y de leyes. Rentabilidad, evita el pago de multas y errores en pagos. Obtén una demo. What if you could easily expand your company into any new country within hours? Would you succeed faster? Globalization Partners simplifies international business by enabling you to hire teams in new countries without setting up foreign branch offices, and with software that puts onboarding and managing your global team at your fingertips. You find the talent and we put your team members on our already existing in-country payroll by putting the world's talent at your fingertips. Globalization Partners enables you to succeed faster. Hire the world.
¿Ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal, gestionar el cálculo de la nómina, potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa. Si pasamos tanto tiempo en el trabajo, mejor hacerlo con una sonrisa. Por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo. Todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Matrix es una plataforma de aprendizaje para negocios que ofrece todas las herramientas esenciales para crear y gestionar las actividades de entrenamiento. Con un diseño intuitivo, Matrix hace del entrenamiento una experiencia agradable para el alumno y para el instructor, disponible en cualquier momento y lugar. Somos Day, la plataforma digital que le permite a tus colaboradores disponer de su salario como y donde quieran. No somos un préstamo, ni un adelanto de nómina, y mucho menos una caja de ahorro. Day es el dinero que tus colaboradores ya trabajaron, pero con la libertad de decidir cómo y cuándo quieren usarlo. Somos una SOFOM regulada por la Conducef. Bríndales a tus colaboradores la libertad de elegir cuándo y cómo usar su dinero con Day. Y sé parte de la revolución del salario en México. Tu dinero tan libre como tú. Conoce el nuevo rostro de Degreed, la plataforma de mejora de capacidades que conecta aprendizaje y habilidades con oportunidades. Degreed te ayuda a poner en práctica las aptitudes de tu personal y desarrollar las habilidades que tu empresa necesita para el futuro.